Commodities. Normalmente, cuando se habla de commodities, se habla de materias primas o bienes primarios, destacando por ejemplo el trigo, que se siembra en cualquier parte del mundo y que tendrá el mismo precio y la misma calidad. Definimos como commodity como todo bien que tiene valor o utilidad y un muy bajo nivel de diferenciación o especialización. Pero esto no significa que todos aquellos bienes que no tengan diferenciación sean commodities, ya que por ejemplo el agua de mar no es un commodity y pues no tiene valor o utilidad. ¿Qué son los commodities? Son aquellos productos que se destinan para el uso comercial y que tienen como característica más relevante que no cuentan con ningún valor agregado, se encuentran sin procesar o no poseen ninguna característica diferenciadora con respecto a los demás productos que encontramos en el mercado. Por eso se utilizan como materias primas para elaborar otros bienes. ¿Cuándo se crearon los commodities? Los commodities nacieron a mediados del siglo XVII en Chicago gracias a los agricultores de ese lugar que hacían negocios de sus cosechas con diferentes clientes. Al transcurrir el tiempo, los mismos agricultores siguen haciendo sus negociaciones, pero ahora las realizan antes de cosecharlos y a través de grandes jugadores intermediarios. ¿Cuántos grupos de commodities existen? Existen 4 tipos de grupos, entre ellos los energéticos, que entre los cuales se incluyen el petróleo, carbón, gas natural, entre otros. Otro de nuestros grupos serían los metales industriales. Son aquellos que se utilizan en los procesos industriales, entre los que se pueden encontrar cobre, níquel o zinc. Otro de nuestros grupos serían los agrícolas, como son el trigo, maíz, soya, y se incluye también en esta categoría al ganado en pie. Y por último tenemos los otros. Aquí se agrupan algunos bienes básicos que no se comercializan en los mercados internacionales, como el rodio. ¿Qué tipos de commodities existen? Los mercados de commodities se pueden dividir generalmente en 2 clases, commodities blandos y commodities duros. Los commodities blandos se tratan en su mayoría de productos relacionados con los alimentos, que tienen una vida útil. Por lo general, se cultivan en lugar de extraerlos. Estos también son productos renovables, lo que significa que pueden ser reemplazados o vueltos a cultivar. Algunos ejemplos de commodities blandos serían el café, maíz, trigo, cebada, soya, azúcar, madera, algodón, etc. Los commodities duros son cosas que pueden durar para siempre, ya que su principal característica es que son imperecederos. El oro y el cobre son commodities duros. Es posible guardar estos materiales hasta que suban los precios y venderlos después. Algunos ejemplos de commodities duros serían oro, plata, cobre, estaño, zinc, caucho, minerales de tierras raras, entre otros. Principales características de los commodities. Una de ellas es que dependen de factores externos. A este tipo de bienes le afectan los factores de diversa índole, como lo son sequías agrícolas, tensión en los mercados y la desaceleración económica. Otra de sus características es su volatilidad. Históricamente se tiene que la mayoría de las materias primas poseen una volatilidad que alcanza el 30% anual. También entre sus características están los retornos altos. Dada la alta volatilidad que tienen estos productos, se hace posible que los inversionistas puedan tener grandes ganancias o pérdidas. También se pueden transar de forma rápida.
Son insumos vitales para producir bienes y servicios y que resultan atractivos para los inversionistas y se trazan rápidamente. Precio de los commodities. Varios factores pueden afectar los precios de un commodity y contribuir significativamente a su fluctuación. Por ejemplo, la oferta y la demanda. Si la oferta y la demanda se equilibran, los precios deberían permanecer igual. Sin embargo, cada vez que el mercado cree que la oferta será menor debido al clima o los recortes de producción, los precios tienden a subir y viceversa. También tenemos la existencia de inventarios. La producción de estos precios de productos básicos pueden verse afectados por lo siguiente, como son el clima, enfermedades de los cultivos, problemas de producción con el personal, entornos políticos y económicos que generan cargos adicionales como lo son impuestos, leyes comerciales, subsidios de gobiernos, entre otros. ¿Cómo invertir en materias primas? El trigo es uno de los bienes de consumo al basarse en una calidad mínima estándar. No existe la sustancial diferencia entre un trigo que se produce en una granja u otra granja. También sirven de ejemplo los bienes como la electricidad o el petróleo o algún otro. Para dicho caso, aunque pueden incluirse a los productos semielaborados, estos son de suma utilidad para llevar adelante toda una serie de procesos industriales que suelen ser más complejos. ¿En qué invierte el mundo? En Estados Unidos se ha dado la definición legal y por ende más utilizada, que entienden a un commodity a todo lo que sea subyacente en un contrato de futuros de una bolsa de productos previamente establecida, además de extender el concepto haciendo que sea casi totalmente abarcativo a cualquier producto. Ventajas de invertir en commodities. Existen numerosas ventajas de invertir en commodities, entre ellas se incluyen la cobertura contra la inflación. Muchos commodities pueden ofrecer una cobertura contra a la alta inflación, con el oro históricamente visto como el refugio seguro por muchos. Otra de sus ventajas es la diversificación de cartera. Al invertir en commodities directa o indirectamente, esto ofrece una forma muy útil de diversificar tu cartera. Otra de sus ventajas es el posible alto rendimiento. Existe un argumento que sugiere que la capacidad de invertir directamente en commodities reduce los riesgos tradicionales asociados con las acciones, como los riesgos de gestión. Desventajas de invertir en commodities. Aquí tenemos algunos ejemplos de las desventajas de invertir en commodities, como lo son posibles altos riesgos, dado que la inversión directa en commodities es un juego de commodities, algunas áreas del mercado podrían considerarse de alto riesgo. También una estrecha correlación con la economía mundial, su entrega física y existen costos adicionales asociados con la entrega física de commodities, aunque en realidad la gran mayoría de los contratos de futuros de commodities se cierran antes de su vencimiento. En conclusión, en realidad los mercados de commodities de todo el mundo influyen en todos y cada uno de los sectores empresariales de todo el mundo. También intentan afectar el precio que pagan los consumidores por bienes y servicios. Solo cuando observas estos mercados comienzas a apreciar su influencia y tamaño. Muchas empresas tendrían dificultades para sobrevivir sin la capacidad de comprar y vender futuros de commodities. Esperemos y hayan entendido un poco del tema de commodities. Sin más que decir, por su atención, muchas gracias.